Ya es un nuevo aniversario de de la independencia de la República del Líbano y como todos los años nos juntamos los hijos de libaneses porque ya libaneses no quedan. Y bueno, es una tradición preparar nuestra cena, hacer nuestros actos, ¿viste? Y el busto de San Martín, el primer busto de San Martín de Bolsón se lo donó la colectividad libanesa al pueblo. Por eso cuando nos dieron esta plaza para los libaneses, trasladamos el busto de San Martín que estaba allá frente a Laca, donde hoy pasa la ruta. Y bueno, lo trasladamos acá y lo cuidamos entre todos los vecinos. Verás Asem, Nataine, Jodor, todos hijos libaneses de la época. Y bueno, con nuestros tres cedros, que deben ser los únicos que hay en el pueblo, que es el símbolo de nuestra enseña patria. Bueno, ¿por qué el cedro? ¿Cuál es la historia? La historia del cedro es el pino de los libaneses. Hay cedros en el Líbano que tienen más de 3000 años. Es de la época de los fenicios. Con el cedro construían sus barcos. Y hay una particularidad en el Líbano. El Líbano, si vos mirás el mapa todo sobre el Mediterráneo, tenemos 20 kilómetros Trípoli, al norte con límite con Siria. 40 kilómetros abajo está Biblos, 40 más abajo está Beirut, después 40 más abajo está Sidón y después está Tiro y a 20 kilómetros la frontera con Israel. Tiene donde desembarcaban para hacer sus oraciones, porque los fenicios andaban en barco, era un recorrido más o menos diario de 40 kilómetros. Entonces, donde hicieron sus campamentos allá en la prehistoria, después quedaron las grandes ciudades del Líbano, todo sobre el Mediterráneo. Bueno, y aquí en el Bolsón el sello característico de los libaneses, además de estos tres cedros, ¿cuál se podría decir que? Mira, la tradición, los libaneses siempre fueron comerciantes por naturaleza. En sus orígenes, Bolsón tenía los negocios, eran de Andem Serieldin, Corval, Nataine, mi padre Badí y sobre todo Zaindín Sereidín, que él fue el cónsul honorario del Líbano acá en la Argentina. Bueno, y hoy entonces el izamiento de ambos pabellones nacionales y luego cómo continúa. Mira, es un breve acto que hay unas palabras alusivas de una de las descendientes. La única, ella es libanesa, vive en Lago Puelo, Alia. Bueno, hoy va a tener el honor de decir el discurso. Hacemos los himnos libaneses, el argentino por supuesto primero, y después las actas y algunas breves referencias históricas. Bueno, pero además van a compartir algunas cuestiones que tienen que ver con la historia y el tradicionalismo libanés, aquí justamente con quienes están presentes. Sí, mira, siempre nos acompañan las colectividades italianas, a veces han venido los chilenos y viene la gente de bomberos que siempre nos acompañan, a veces algunos colegios. Están la colectividad española, la verdad que es un grupo de gente que nos conocemos de toda la vida y bueno, nos acompañamos mutuamente en todos los eventos que realizamos. Bien, contanos cómo fue tu llegada a la Argentina y cómo fue que te encontraste con este grupo de, bueno, descendientes de libaneses. Bueno, nosotros llegamos a Argentina en 1986 con mi padre, mi mamá, mis hermanos, justamente por esta guerra que mencionamos, que donde logró el Líbano su independencia, que es una guerra que empezó en 1973 y terminó en 1995. Y nosotros en el 86 decidimos, mi papá amaba Argentina por conocimiento, por estudios, por su bisabuelo, entonces siempre decía que quería llegar a estas tierras. Y así fue, y bueno, para mí él falleció en el año 1999 en Argentina como él quería. Y bueno, sé que la sangre libanesa la llevamos por todos lados y cuando voy poblando en distintos lugares, me recibí en Córdoba, estudié allí, después en Trevelin y Esquel y hoy en Lago Puelo y bueno, nada, sé que en todos lados estamos unidos y nos vamos llamando con el olfato y bueno, y acá estoy con la comunidad del Bolsón reunida, compartiendo, la verdad muy lindo saber que tenés alguien que pueda entender tus mismos códigos, los mismos sentimientos, bueno,
las mismas comidas, la forma de comer. Y situaciones que muchos de los vecinos descendientes de libaneses no han vivido en el Líbano natal como te pasó a vos. Bueno, me imagino que todo esto te genera una situación emocional muy fuerte. Sí, es verdad, y bueno, recién no podía terminar de contarles que no es que uno se fuga de un país por no ser patriota, sino bueno, busca nuevos caminos. Y eso hace que también podamos transmitir a la gente que puedan permitirse conocerlo, que no es un país que vive de conflicto, como nos muestra muchas veces la televisión, que tiene sus cordilleras, sus playas, su invierno, su nieve, y yo creo que eso nos hace también elegir la Patagonia, ¿no? Porque tiene un clima de ahí muy entonces parecido. esta relación con la Patagonia argentina. Exacto, porque es muy similar, sus montañas, como te decía, el clima bien marcado, las estaciones, y bueno, en charla ojalá puedan ir a visitarlo y permitirse, no quedarse con una idea de que son países conflictivos. Bueno, hoy me imagino con estas palabras que emocionaste a muchos de los vecinos aquí presentes, también para vos habrá sido difícil poder sentarse y escribirlo. Totalmente, le dije que me habían dado una tarea muy complicada para mí, no les había aceptado en su momento. Había un compañero que también no pudo asistir, que me iba a acompañar, y bueno, estuve pensando varios discursos hasta que empecé a hablar de corazón y nombrando a mi papá que lo honro, y estoy súper agradecida que haya tomado la decisión de traernos a la Argentina. ¿Qué edad tenía cuando llegaste? 7 años. Muy pequeña. Muy pequeña, y mi papá tuvo la fortaleza de no dejarnos hablar español en casa, así que gracias a eso mantuvimos el idioma, hablamos fluido el idioma. Bueno, ¿qué implica poder hablar el idioma para algunos que están tratando de recuperarlo? Me imagino esto implica una serie de reuniones para poder aflojar un poco el oído, para poder aflojar un poco la vocalización. Por cierto, me emociona mucho cuando alguien me contacta y me golpea la puerta y me dice: quiero aprender árabe, no sé nada, creo que soy descendiente, no lo sé, y yo ahí como que me desespero que sí, que busquen sus raíces, su identidad, y me parece maravilloso que un argentino o un italiano quiera aprender el árabe. Y como vos decís, lo primero es adaptarse a la cultura, sentarse, compartir una rica cena con todo lo tradicional, y ahí se empieza a hablar, que se adapte el oído, y después no es difícil hablarlo. Sí, tal vez escribirlo porque tiene un abecedario complejo, pero hablarlo es sencillo.